Es la fortaleza de tu vida para cantar, para reír, para soñar, para seguir. Bienvenido a tu alimento espiritual. Recibe hoy tu pan de vida con Paola y Jorge Galeano. Bendiciones para todos. Bueno, avanzamos en la semana y seguimos estudiando el segundo libro de Samuel, que nos deja muchas enseñanzas. El día de hoy vamos a ubicarnos en el capítulo 13 y dice así en el verso 14 al 15 y luego vamos a saltarnos al verso 21. Pero Amnón no escuchó a Tamar y como era más fuerte la forzó a tener relaciones sexuales con él. Pero después de violarla sintió un odio hacia ella mucho más grande que el amor que sintió antes y le dijo: levántate y vete. Verso 21. Cuando David se enteró de lo que había pasado, se puso muy enojado. Sin embargo, no castigó a Amnón, pues era su hijo mayor y lo quería mucho. Bueno, esta historia que hablamos el día de ayer, que es una de las consecuencias del pecado de David, vemos cómo sus dos hijos están allí representados y cómo su hijo quiso abusar de su propia hermana. Y pues fue una de las consecuencias de la desobediencia de David, y vemos que este hijo era el consentido de David. Él era un joven rico, obviamente por ser hijo del rey, y hacía lo que él quería. Tal vez sus padres no le enseñaron a amar a Dios de la manera correcta porque tenía un corazón perverso. Vemos que él se obsesionó y se encaprichó con querer a su hermana, pero tenía una depravación y un corazón desviado. Pero también vemos que él engañó a su padre y a su hermana mintiendo. Si ustedes leen todo el capítulo y se van a dar cuenta que él fingió que estaba enfermo para quedarse a solas con ella y poder abusar y violar de ella. Vamos a ver qué otros aspectos importantes de esta historia podemos resaltar. Sí, tremendo todo esto, y es que luego de él hacerle daño a su hermana, la desechó como si fuera un objeto. Qué triste es que su padre no lo corrigió después de una falta tan grave. Básicamente lo pasó por alto, y el joven pensó que la justicia de Dios era igual que la justicia de su papá, pero pues obviamente se equivocó porque no era así. Y Dios permitió que este joven muriera asesinado precisamente por un familiar. Entonces veamos y entremos a las aplicaciones para nuestra vida diaria y para nuestra familia. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Proverbios que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. Y esto no solo aplica para los pequeños, sino en este caso también para los adultos, como era el hijo de David. Su hijo consentido fue su vergüenza, y fue una vergüenza que lo dejó expuesto a David ante todo el pueblo, porque todos se dieron cuenta de este fatal hecho que más adelante pues tuvo un triste final, porque por la venganza del hermano de Tamar, que también era hermano de Amnón, él lo asesinó para librar pues a su hermana de esta burla que él le había hecho. Y vemos que aunque este joven tenía todo económicamente, tenía un corazón orgulloso y odioso, y nosotros no debemos ser así. Hay muchas personas que creen que por tener tal vez una posición económica pueden tener la autoridad o el derecho de maltratar a los demás, de querer hacerse dueños de la vida de los demás, y esto no es así. Nosotros debemos saber que si Dios nos bendice y tenemos buena posición económica, debemos tener un corazón noble, un corazón humilde, y saber que nada es de nosotros, sino que todo es del Señor. Y cuando le demos algo a nuestros hijos, debemos también enseñarles los valores que acompañan esa riqueza. Sí, pues también vemos que este joven era muy ocioso. El joven en esta ociosidad pues dejó entrar a su mente cosas perversas. Entonces yo me imagino que leía cosas perversas, veía cosas perversas y se la pasaba con gente perversa. Por eso se enamoró de su hermana a tal punto de enfermarse, de pensar en ella. Aquí vemos cómo el enemigo trabaja en una mente desocupada. Y lamentablemente pues hay padres que no colocan en acción y en disciplina a sus hijos, no les dan órdenes, no los dejan y no los incitan a hacer cosas productivas, sino que los dejan en el ocio, hoy en día en el celular. Entonces el celular es parte también de ese ocio que hoy estamos viviendo. ¿Cuántos jóvenes y personas hoy en día tienen sus mentes llenas de suciedad? Aún en nuestras mismas casas, si no estamos pendientes y exigiéndoles, podemos estar pues criando a jóvenes perversos como este mismo joven, jóvenes mentirosos, jóvenes que engañan, jóvenes que manipulan y dispuestos a hacer lo que sea por cumplir sus bajos deseos. Sí, mira que algo importante es que así como David, muchos padres están consintiendo el pecado de sus hijos
y saben que sus hijos están cometiendo depravaciones y suciedades y no los corrigen, y esto es triste porque causan consecuencias terribles y fatales para las vidas de ellos. Pero también vemos que nosotros debemos como padres ser ejemplo para nuestros hijos, porque tal vez David había dejado una puerta abierta y un mal ejemplo para su hijo cuando pecó con Betsabé, y tal vez su hijo se dio cuenta de este pecado y también por eso fue que falló. Entonces nosotros como padres tenemos una responsabilidad tan grande con el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Por eso antes de pecar, antes de caer en la tentación, piensa que hay hijos, que hay descendencia que te está mirando y que esto los puede afectar negativamente. Entonces esperamos hayan sido edificados con esta historia, podamos poner por obra lo que el Señor nos enseña y las aplicaciones que debemos tener todos los días para que nuestra vida viva conforme la voluntad del Señor. Bendiciones. Recuerda enviar tus peticiones de oración a nuestros canales de contacto. Además, no olvides compartir este pan de vida con tus amigos y familia. Dios te bendiga. Te esperamos en un nuevo podcast del Pan de Vida.